Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un vídeo más de mi carta de diseño humano. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona el generador manifestante, cómo funciona su estrategia, cuál es su aura y también de qué forma saber si vamos por buen camino o no. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar cuáles son los 4 tipos que existen en diseño humano. Tenemos por un lado a los generadores, a los proyectores, a los manifestadores y a los reflectores. Lo que pasa es que dentro del grupo de generadores tenemos un subgrupo al que llamamos generador manifestante, que es de lo que vamos a hablar hoy. La principal diferencia entre el tipo generador puro y generador manifestante es que el generador manifestante tiene un centro motor conectado al centro garganta, por lo que la forma en la que puede manifestar las acciones es mucho más rápida y más inesperada, más casual que el tipo generador. Los 4 centros motores que podemos encontrar conectados a la garganta son el centro raíz, el centro sacral, el plexo solar o bien el centro ego-corazón. Si vemos en un gráfico que el centro sacral está definido, ya significa que es del tipo generador. Si aparte tenemos uno de estos 4 centros motores conectado a la garganta, entonces significa que estamos ante un generador manifestante. Ahora que ya conocemos la principal diferencia entre el tipo generador puro y el generador manifestante, veamos cómo funciona y cuál es su estrategia en la vida. A excepción de la diferencia que ya hemos comentado antes, los generadores manifestantes comparten el resto de cualidades con el tipo generador. Si quieres más información sobre el tipo generador, tenemos otro vídeo en el canal en el que lo explicamos en 5 minutos. Y ahora sigamos con los generadores manifestantes. Los generadores manifestantes están aquí para crear, para construir, para trabajar, para poner toda su energía creativa al servicio de los demás. Los generadores son un 70% de la población y dentro de ese 70%, el 35% son generadores puros y el otro 35% generadores manifestantes. Es por ello que es súper importante que entiendan bien el diseño y lo respeten, porque al ser la mayoría de la población afecta mucho a la energía general que encontramos en el día a día en la calle. Cuando hablamos de trabajar, no nos referimos a que tenga que estar 8, 12 o 16 horas en una oficina, nada parecido. Necesita cada día toda esa energía creativa que tiene dentro, dedicarla a algo que de verdad le apasione y le encante y le guste y lo disfrute. Por lo general, tanto los generadores como generadores manifestantes, cuando encuentran un trabajo que de verdad les gusta mucho, se nota porque les encanta tanto que siempre están como pendientes del trabajo, pendientes de hacerlo, pendientes de crear, pendientes de seguir, ¿no? Poniendo toda esa energía creativa al servicio de los demás, pues haciendo algo, haciendo su proyecto, haciendo cosas. Vamos a ver cómo su aura y cómo funciona esa interacción con los demás, ¿vale? Los generadores manifestantes tienen una aura que es abierta y envolvente. Es por ello que es un aura, un entorno muy cálido cuando se está con ellos o en grupo, ¿no? Es como una compañía muy agradable de tener. Al ser una aura abierta y envolvente, ¿vale? Es como un poco magnética. Tiene la capacidad de atraer a las personas y las cosas y las oportunidades que necesita su vida. Esto tiene mucho que ver con la estrategia, que lo vamos a ver ahora mismo en el siguiente punto. El generador manifestante, al igual que el generador, no es un tipo que necesite salir a buscar las cosas por su cuenta, sino que debido a su aura y a esta energía magnética que tiene, ya las va a ir atrayendo a su vida lo que necesite. Pero veamos cómo funciona todo esto según la estrategia del generador manifestante. Los generadores manifestantes tienen una estrategia de esperar, no una estrategia de iniciar, no tienen que ir iniciando, no tienen que poner en marcha las cosas, no tienen que salir con urgencia a buscar todas esas oportunidades, sino que le van a venir a su vida. Necesitan esperar a los estímulos externos antes de tomar una decisión en concreto o ponerse a hacer algo. La cosa es que no tiene que salir ahí a buscar las oportunidades ni con la urgencia de tener que empezar las cosas ya, sino que tiene que estar muy pendiente de todos esos estímulos que son externos. Este estímulo externo puede ser tanto como ver un cartel en la calle, como escuchar una noticia en la tele, la radio, tal vez una conversación, ver una señal que te despierte algo, que te haga recordar algo, recibir un mensaje, un correo que avive una idea que tú ya habías tenido, etc. Tiene que ser algo que despierte algo en ti. En el momento en el que el generador manifestante recibe un estímulo desde fuera, es su cuerpo el que le va a decir si tiene la energía disponible o no para llevar eso a cabo o no, o tomar esa cierta decisión, ¿no? Por ejemplo, puede que recibas un estímulo de oye, ¿te apetece salir a dar una vuelta? Y entonces tu cuerpo sea un eso ya es un claro no, o puede que sea un oh, pues sí, me gusta, vamos a dar una vuelta. Tienes que, en función a ese estímulo externo que recibes, tomar la decisión que corresponda en ese momento o hacer la acción que corresponda. Quiero que prestes mucha atención porque esta parte es súper importante. Esa respuesta que des al estímulo tiene que ser corporal, nada de mental. No porque te digan, ¿quieres salir a dar una vuelta? Y empieces tú con la cabeza,
Ay, pues sí, porque es que hace tiempo que no salgo, venga, tengo que salir, venga, voy a salir, tal. Diciéndolo así, ¿ves? Te fijas en la voz, en el tono y todo, en realidad no tienes ganas, no tienes energía disponible para eso como generador o generador manifestante, pero estás respondiendo que sí por pensarlo con la mente. Esto lo único que va a provocarte es una frustración interna o que en el paseo haya fricción o que no salga como esperabas o que no estés tan contento. Entonces, cuando vas acumulando decisiones mentales, al final te empieza a pesar en tu día a día. Por eso es muy importante esta parte. Tienes que intentar dejar la mente lo más de lado posible y que no sea la cabeza la que tome esas decisiones y escuchar mucho la reacción corporal que tienes. En esta parte es muy importante que aprendas a identificar esas sensaciones corporales que tú tienes, ¿vale? A identificar cuándo es un sí como respuesta o cuándo es un no. Hay veces que serán con unos sonidos guturales en los que puede que te hagan la pregunta o recibas ese estímulo y tú seas un pues sí, no. ¿Sabes? Entonces es como que tienes que aprender a identificar esas respuestas corporales tuyas. Al fin y al cabo, como generadora manifestante, lo único que tienes que hacer es esperar esos estímulos que llegan y responder con un super sí a lo que de verdad te apetezca. Y si es un no, no pasa nada. Es tu energía, es tu tiempo y es tu decisión. Además, como vamos a ver ahora, los generadores manifestantes tenéis muchísima energía para dar y utilizar cada día de vuestra vida. El tipo generador manifestante necesita descargar toda esa energía creativa que tiene cada día de su vida. Es como si fuese una batería, como si fuese una pila que todas las mañanas se despierta con la carga al 100% y necesitan descargarla del todo hasta dejarla a cero antes de irse a dormir. Porque si se van a dormir con parte de la batería al 40%, el descanso no va a ser igual, ni a la mañana siguiente van a estar recargados al 100%. Necesitan utilizar toda esa energía para de verdad tener una noche reparadora y al día siguiente volver a despertarse con la energía a tope. Todo esto lo pueden hacer con movimiento, con deporte, con ejercicio, con dedicarse a lo que les gusta, con trabajo, bien sea mental o físico, más de manualidades o más de ordenador, ¿vale? La cosa es que toda esa energía que se tiene se descargue cada día en lo que te gusta. Y así, cuando te tumbes en la cama, porque de verdad ya estés agotado, agotada y no tengas energía para nada más, esa va a ser una noche de sueño reparador. Si todavía tienes energía y te queda, levántate, ponte a escribir, a leer, a trabajar en lo que te apetezca, en tu proyecto, a fregar, a cocinar, lo que necesites para descargar esa energía que te queda. Veamos ahora cómo saber si vamos por buen camino o no si somos generadores manifestantes. El gran temazo del generador manifestante es la frustración. Cuando pasan los días haciendo las cosas que no nos gustan, respondiendo que sí a cosas que en realidad no queremos hacer, pero que lo hacemos simplemente porque es una decisión mental, o en un trabajo que no nos gusta muchas horas, haciendo cosas que en realidad no tienen sentido para nosotros, como generadores manifestantes, lo que vas a sentir es frustración. En diseño humano esto lo explicamos como el no ser del generador, que es básicamente el sentimiento que surge en el momento en el que no estás alineado con tu diseño y estás haciendo cosas que en realidad no te hacen bien. Cuando un generador manifestante se encuentra alineado con su diseño, lo que va a experimentar es la satisfacción. Te vas a despertar de la cama cada mañana con ganas porque tienes el trabajo que te gusta. Cuando te llegue un estímulo de fuera y respondas corporalmente, vas a decir un sí contundente cuando sea un sí o un no cuando sea un no, y no te va a importar, porque decirle que no a algo que no te hace bien es decirle que sí a algo que sí te va a hacer bien. Ya llegará ese estímulo, no pasa nada, tu aura ya se encarga de atraer esos estímulos que toque. Mientras el generador manifestante respete su estrategia y su autoridad, va a sentir ese sentimiento de satisfacción en su vida. Sin embargo, en el lado contrario, cuando hacen aquello que no le gusta o no respetan esa estrategia, lo que van a sentir es muchísima fricción en su vida y esto les va a generar frustración. Esto no significa que siempre estemos o satisfechos o frustrados. Son señales que tenemos que tener en cuenta para hacer esos pequeños ajustes. Si en una situación te estás encontrando un poco frustrado o frustrada, pues tienes que replantearte el cambiarlo. Y en las cosas en las que sientas esa satisfacción, pues están bien como están. Así de simple. Veamos ahora cómo funcionan mejor los generadores manifestantes, si en grupo o en solitario, ¿no? De qué forma pueden trabajar más eficiente, etc. A los generadores manifestantes les gusta mucho estar con más gente y les va muy bien estar en grupo, porque al tener un aura que es magnética y envolvente, es capaz de envolver todas esas energías de su entorno. ¿Qué significa esto? Que al final, al haber más personas a su alrededor, va a poder recibir muchos más estímulos a los que responder. Y cada estímulo que puedas recibir a responder, como generador manifestante, es una posible oportunidad para una toma de decisiones importantes o llevar a la acción algo que necesites. Además, cuando un generador manifestante se encuentra alineado con su diseño, genera una energía muy cómoda para los demás, por lo que el resto va a estar muy a gusto a su lado. Veamos también cómo pueden mejorar las relaciones con los demás respecto a un generador manifestante.
Es importante que el resto de personas entiendan que los generadores manifestantes, al igual que los generadores, les encanta su trabajo, cuando de verdad están a gusto en él. Así que tienen que entender que dediquen muchas horas al trabajo que les gusta es algo súper normal para ellos. Están aquí para coger toda la energía que tienen dentro y usarla en hacer todo aquello que más les gusta. Así que es normal que necesiten muchas horas para trabajo en el día a día. Es por eso que el resto de personas tienen que respetar esta faceta del generador manifestante y del generador y dejarles hacer todo eso que quieren hacer, por mucho que a nosotros nos pueda parecer que es mucho trabajo, siempre y cuando sea desde la satisfacción. Cuando veas que un generador manifestante o un generador no se encuentra a gusto con lo que está haciendo, está sintiendo mucha frustración o está atascado o no le sale, estaría bien darle un recordatorio de que tal vez por ahí no es el camino y que intente hacer un reajuste para poder tirar hacia la satisfacción, como decíamos antes. Si te gustaría saber más sobre el tipo generador manifestante o sobre diseño humano en general, tienes muchísima más información en nuestro diccionario de diseño humano o en nuestro blog en la web micartadiseñohumano.com. Y si lo que te gustaría es aprender más sobre tu propio diseño humano, entonces lo que te recomiendo es echarle un vistazo a nuestro manual personalizado. Una lectura que hacemos por escrito sobre tu diseño humano de más de 80-100 páginas en donde explicamos todos los puntos importantes de tu gráfico. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo y tienes mucha más información en nuestra web micartadiseñohumano.com. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!